el libro de Isaías 53. Vamos a leer algunos versos y desde estos versos vamos a meditar en ellos. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno tiene la Biblia allí, puede leer con nosotros. Pedimos la gracia y la presencia y el entendimiento que Dios nos da para este momento. Gracias Jesús, gracias Espíritu de Dios. Isaías 53, vamos a leer el verso 3. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Isaías 53. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y dice así. Libro de Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, así ha hablado el Señor. Queridos hermanos, qué tremendo este mensaje de Isaías 53, hermano. Isaías, profeta del Antiguo Testamento, vivió aproximadamente unos 700 años antes de Jesús. Es un profeta que a quienes muchos eruditos llaman, como podían decir, como el quinto evangelio, sobre todo por la carga profética y mesiánica que hay en el libro de Isaías. Todo Isaías 53 es un anuncio de algo que Dios había preparado y que preparó para nuestra bendición, para nuestra victoria. Porque esto es lo que Isaías estaba anunciando, que vendría uno con dolores y quebranto, con padecimiento, que sería despreciado, herido, desechado, y que pondría su vida en expiación por la nuestra. Qué tremendo este mensaje, y es el mensaje sobre el cual afirmamos nuestra fe. No estamos parados aquí por la ilusión, no estamos parados aquí por nuestro parecer, sino estamos parados y fundamentados sobre un conocimiento que nos atestigua de que por la obra del Cordero realmente nuestra vida tiene sentido. Este testimonio de Isaías 53 nos narra, mis hermanos, cómo el Señor mismo sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, padeció lo que nosotros debíamos padecer. Estos textos de Isaías 53 nos muestran, y quiero referirme allí en el verso 10, dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis hermanos,
era la voluntad del Padre, que su Hijo viniese definitivamente a padecer. Era la voluntad del Padre que definitivamente su Hijo viniese a tomar nuestro sufrimiento. Dice la Biblia que todos nosotros nos hemos descarriado y que todos nosotros hemos sido injustos, que no hay justo ni aun uno, jamás. Todos los hombres nacidos de mujer hemos fallado, hemos pecado, desde el primero Adán hasta el último hombre que ha nacido en esta tierra ha cometido fallas, errores. Por eso la religión nos hace pensar que de alguna forma en nuestra fuerza o parecer podemos alcanzar a Dios. Por eso la religión nos hace pensar que de alguna forma nosotros tenemos alguna virtud o alguna capacidad o algún talento por el que podemos acercarnos de alguna forma a Dios. Pero la Biblia no enseña eso, mis hermanos. La Biblia enseña que viendo Dios nuestra condición, que viendo Dios definitivamente nuestras flaquezas, nuestras bajezas, nuestra miseria, la Biblia nos enseña que viendo Dios que solos no podíamos acercarnos a Él, que solos no éramos capaces, decidió entonces tomar a su Hijo para ofrecerlo en un sacrificio. Y es que la palabra expiación, precisamente la palabra expiación habla de borrar o purificar a alguien por medio de un sacrificio. Escucha bien, la palabra expiación nos da este sentido: borrar la culpa de alguien por medio de un sacrificio. Otra acepción dice purificar algo que ha sido profanado. Mis hermanos, era necesario expiar la vida de esta humanidad y la vida de cada persona mediante el sacrificio de Jesús. Si nosotros queremos expiar nuestras culpas en nuestras propias fuerzas, nos encontramos en un callejón sin salida. Pues dice la palabra en Isaías 64, mis hermanos, 64, que nuestra justicia, en el versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte a apoyarse en ti. La palabra nos hace ver algo, mis hermanos, y es que definitivamente el hombre, aún en medio del deseo de hacer el bien, o que aún en medio del deseo de querer hacer lo bueno, pero no le alcanza su justicia, no le alcanza sus buenas obras y no le alcanza sus méritos para acercarse a Dios. Porque aún en medio de sus méritos y sus logros y el sacrificio que pudiera ofrecer para Dios, no le alcanza para acercarse a Dios. Es por eso que es tan importante, mi hermano, ver qué grande es el amor de Dios, que aún nosotros, sin merecerlo, alguien se preocupó, porque Dios se preocupó por la humanidad. Dios se preocupó por los hombres, y se preocupó tanto que Él mismo tomó forma de hombre y lo hizo con un solo propósito: de expiar, de poner su vida en expiación por la nuestra, de poner su vida en sacrificio para purificar algo que a sí mismo no podría purificarse. La situación es que muchos pensamos que podemos purificarnos a sí mismos y que podemos presentar grandes ofrendas o sacrificios para purificarnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que la Biblia enseña en Isaías 53 que con todo, aunque fue despreciado, herido, desechado, que fue como un cordero mudo al matadero, con todo el Padre quiso ponerlo en expiación. Versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. O sea, la voluntad de Dios era quebrantar a su propio Hijo.
para que Él pusiera su vida en expiación por nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos, somos el fruto de su aflicción. Nosotros, su pueblo, y todos los que caminamos en pos del Señor, los que caminamos en pos del Altísimo, los que confiamos en su poder y gracia, lo hacemos porque somos el fruto de su aflicción, el fruto de su sufrimiento, el fruto de su expiación. Es importante esto, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí haciendo méritos para alcanzar a Dios. Nosotros no estamos aquí haciendo méritos para que Dios haga algo en favor de nosotros. Nosotros aquí no estamos haciendo méritos para alcanzar algo. Pues la verdad es que por muy buenos o grandes que sean nuestros sacrificios, ofrenda, o por los muchos esfuerzos que pudiéramos presentar, quedamos cortos delante de Dios. Porque nuestra justicia es como trapo de suciedad. Porque lo más justo de los hombres está corrompido, pues todos simplemente inclinamos la balanza a nuestro favor, y ser justo definitivamente nos cuesta a todos, hermanos. Por eso, mi hermano, Dios puso a su Hijo en expiación, y lo hizo precisamente para que Él derramase su sangre para purificarnos, para lavarnos. ¿Alguien quiere ser purificado? ¿Alguien quiere ser santificado? ¿Alguien quiere ser limpio? ¿Alguien quiere vivir la vida que le agrada a Dios? Necesita recibir la obra expiatoria de Cristo en su vida, y necesita aceptar de que Jesús derramó su sangre para lavar sus pecados. Jamás podríamos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, esfuerzos o sacrificios, pues todos quedan obsoletos y todos palidecen ante la majestuosidad de Dios. Todos palidecen ante la grandeza de Dios. Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Y nosotros vivimos en medio de una condición que está cargada de males. Isaías mismo dijo en el capítulo 6, cuando tuvo la visión celestial, viendo la gloria de Dios, Isaías mismo dijo en el capítulo 6, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos la gloria del Señor. Isaías mismo tuvo que reconocer que contemplar esa gloria de Dios le podía causar la muerte, mas Dios tuvo misericordia y dice que un ángel vino delante del altar de Dios y con unos carbones y con tenazas cogió carbones y vino y purificó la vida de Isaías. Hermanos, no podemos ser puros por nuestra propia cuenta, y no podemos ser puros por nuestro propio esfuerzo. No podemos alcanzar a Dios por nuestros méritos o por nuestras capacidades. Es la gracia de Dios, es la bondad del Espíritu de Dios. Por eso, al acercarnos y reunirnos delante de este altar, delante de esta cita con Dios, hermanos, nuestro deseo es que podamos reconocer la razón por la que podemos estar delante de Dios. Es muy importante, mis hermanos. No es porque te esforzaste mucho para estar aquí, no es porque hiciste muchos méritos para encontrarte con Él, es porque el Señor hizo una obra expiatoria para limpiar y quitar tu culpa. Y si estamos delante de Él, es porque nosotros somos el fruto de su aflicción. Si estamos delante de Él, es porque somos el fruto de su aflicción. Eso somos la iglesia del Cordero, el fruto de la aflicción de nuestro Salvador. Él sufrió para que nosotros fuésemos liberados. Él llevó nuestra enfermedad, llevó nuestro sufrimiento,
el castigo que era para nosotros fue sobre Él. Y dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él padeció lo que tú debías padecer. ¿Cuántas personas, hermano, quieren padecer mucho para ganar algo? Y cuando el Señor te dice: crees en mí, cree en mi palabra, porque llevé el sufrimiento que era para ti, llevé el castigo que era para ti, y fui despreciado, herido y desechado para ti y por ti. No despreciemos la obra del Cordero, y no despreciemos la única razón por la que podemos estar delante de Dios, porque fue su obra expiatoria, y es su obra expiatoria la que nos sigue manteniendo vivos en la presencia de Dios. Con esta palabra el Señor nos hace ver que el deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos. Por eso también dice la palabra de Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles la bendición que han estado anhelando. Dios jamás ha pensado en hacer mal a la humanidad. Jamás ha pensado en destruirnos, jamás ha pensado en dañarnos, pues Él mismo nos formó y nos creó con sus manos. Por eso, para no perdernos, por eso, para no ir a la condenación, presentó a su propio Hijo para que pudiera expiar nuestras ofensas, para que pueda quitar nuestra culpa, para que pudiera ofrecerse Él por los que Él mismo creó y lavar nuestros pecados. Por eso también dice el libro de Juan, hermanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, mas que los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que sean salvos. ¿Qué es entonces lo que condena y destruye? La falta de conocimiento. ¿Qué es entonces lo que hace daño a la humanidad? Despreciar la obra expiatoria de Jesús. ¿Qué es lo que hace mal a los hombres? El no responder con buena voluntad a la obra que Jesús hizo para que fuesen salvos. Así que no fue el deseo y la voluntad de Dios dañar o condenar. Fue simplemente la necedad, la apatía, la arrogancia. Fue simplemente, hermano, el orgullo, la altivez. Porque el orgullo, la arrogancia y la altivez separan nuestra vida del amor de Dios. Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, mas mira de lejos a los altivos. En su plan ha estado el salvar y el liberar, pues Él mismo vino a expiar nuestras culpas con el derramamiento de su sangre. Mas Él mismo vino a sufrir por nuestras dolencias y enfermedades. Mas Él mismo vino a sufrir y a cargar el peso de nuestra maldad. Mas nosotros le despreciamos, le afrentamos y hacemos caso omiso a su llamado. Así que no fue Dios, sino la necedad del corazón humano. Porque Dios siempre ha querido hacernos bien, solo bien y nada más que bien. Pues dice el Señor: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Y todo el que levanta sus ojos y le mira y confiesa sus pecados es lavado. Sus pecados han sido limpiados. Su culpa ha sido expiada, porque a eso vino el Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verso 11: verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha. Amados hermanos, alguien necesita recordar y refrescar la razón por la que estás en ese camino. Y alguien que nunca había escuchado esto necesita entender que no son tus méritos,
sino la gracia y la misericordia de Dios, que vino a pesar de nuestros pecados para expiar nuestra culpa, para limpiar nuestros pecados. Amados hermanos, con esta palabra Dios te dice una vez más: siempre he querido bendecirte. Y hoy vine para quitar tu pecado, hoy vine para quitar tu maldad, hoy vine para echar fuera la maldición, hoy vine para echar fuera la enfermedad, hoy vine para quitar todo lo horrible, feo y desastroso que estaba afectando tu vida. Solo te dice el Señor: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.